Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 14 del mes de abril del año 2025. Continuamos nuestra lectura bíblica en el primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 1 en adelante. El ejército de David. Estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco. De los hermanos de Saúl, de Benjamín, el principal Ahiezer, después Joás, hijo de Sema, Gabaita, Gesiel y Pelet, hijo de Asmavet, Beraca, Jehú, Anatotita, Ismaías, Gabaonita, valiente entre los 30 y más que los 30, Jeremías, Jaasiel, Joanán, Josabad, Gederatita, Elusai, Jerimot, Bealías, Semarías, Cefatías, Arufita, Elcana, Isaías, Azareel, Joezer y Josabeán, Coreitas, y Joela y Zebadías, hijos de Jorán, tejedor. También de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Ezer el primero, Obadías el segundo, Eliab el tercero, Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Ataí el sexto, Eliel el séptimo, Joanán el octavo, Elzabad el noveno, Jeremías el décimo y Macbanai el undécimo. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía cargo de 100 hombres y el mayor de 1000. Estos pasaron al Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado por todas sus riberas, e hicieron huir a todos los de los valles del oriente y el poniente. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte, y David salió a ellos y les habló diciendo: Si habéis venido a mí en paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos sin haber iniquidad en mis manos, véalo Dios de nuestros padres y lo demande. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: Por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. También se pasaron a David algunos de Manasés, cuando vino con los filisteos a la batalla contra Saúl. Pero David no les ayudó, porque los jefes de los filisteos, habido consejo, lo despidieron diciendo: Con peligro de nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl. Así que vinieron él a Siclag, se pasaron a él de los de Manasés, Adnas, Josabab, Jadiel, Micael, Hasabab, Eliú y Siletai, príncipes de millares de los de Manasés. Estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército, porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová. De los hijos de Judá, que traían escudo y lanza, 6,800 listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 7,000 hombres valientes y esforzados para la guerra. De los hijos de Leví, 4,600. Asimismo, Joiada, príncipe de los del linaje de Aarón, y con él 3,700. Y Sadoc, joven valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3,000, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, 20,800, muy valientes, varones ilustres en las casas de sus padres. De la media tribu de Manasés, 18,000, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. De Zabulón,
50,000 que salían a campaña, prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. De Neftalí 1,000 capitanes, y con ellos 37,000 con escudo y lanza. De los de Dan, dispuestos a pelear, 28,600. De Aser, dispuestos para la guerra y preparados para pelear, 40,000. Y del otro lado del Jordán, de los rubenitas y gaditas, de la media tribu de Manasés, 120,000 con toda clase de armas de guerra. Todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey, y estuvieron ahí con David 3 días, comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para ellos. También los que eran vecinos hasta Isacar y Zabulón y Neftalí trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisión de harina, tortas de higo, pasas, vino y aceite, y bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. Hermanos, vemos cómo David, al ser ungido como rey, al ser aceptado por el pueblo de Israel como rey, comienza a formar su ejército, y todo habla de hombres valientes. Habla de 3 primeramente, luego 30 que hicieron cosas grandes, cosas maravillosas para él, cosas que quizás cualquier otro soldado común corriente no lo hubiera hecho. Hicieron fiesta, el pueblo de Israel estaba contento de que David fuera su rey, estaban agradados con el designio que Dios tenía sobre David. De igual manera, hermanos, nosotros tenemos que aprender, cuando un líder es puesto dentro de una congregación, estar dispuestos a apoyar los proyectos, apoyar la visión de aquel líder, sea el pastor o sea líder de ministerio, apoyar los ministerios, apoyar los proyectos, apoyar la visión que el pastor tiene, porque ese es el problema dentro de las iglesias. No hay apoyo a la visión del pastor, cada quien quiere ver su propia visión y trabajar en su propia visión. Hermanos, en una iglesia, así como en el reinado de David, para que avanzara y fuera fuerte, tenían que estar todos unidos. No podía nadie estar haciendo las cosas por su propio lado sin contar con el resto del pueblo. Aquí, con David, las 12 tribus estaban dispuestas a apoyar a David. Es más, enviaron sus hombres de guerra. Fue un ejército muy grande, dice la palabra, declara que era como un ejército como del cielo. O sea, eran miles de hombres dispuestos a pelear por el pueblo de Israel y por su rey David. Entonces, dentro de las iglesias tenemos que estar dispuestos nosotros a alzar nuestra voz en oración, alzar nuestro clamor a Dios por la visión del pastor, por la visión del líder de ministerio, para que las cosas puedan salir bien y aquel pueda ser un buen pastor sobre esa obra, que la iglesia pueda ser una iglesia fuerte a través de la unidad que hay dentro de la oración, y todos unidos va a ser mucho más fácil vencer todas las acechanzas que el enemigo pone sobre la iglesia. Estamos en tiempos difíciles, es hora que nos volvamos como esos valientes de David, para que podamos con valentía mantenernos firmes en la oración, por la obra, por el reino de los cielos, para ver pronto esa victoria y ver pronto a nuestro Señor Jesucristo, quien viene por aquella iglesia que le ha creído, que ha confiado y que le espera, por una iglesia pura, sin mancha y sin arrugas. Hermanos, confiemos en Dios, seamos valientes, ofrezcamos nuestro servicio al reino de los cielos y veremos cómo Dios responde a nuestro clamor. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.